Bueno, hola Jessica, nuestra primera y única participante por el momento. Eh, Nosotros vamos a tener nuestras reuniones de ahora en adelante virtualmente, una vez a la semana, en este horario de los martes. No, Aprovecho señor. para decirle a usted y a todos los estudiantes que puedan ver esta grabación que tienen que estar pendientes de los trabajos escritos estilo ensayo porque se han encontrado bastantes complicaciones ya que se han encontrado referencias no citadas de otras páginas de internet, lo que constituiría pues una problemática con las notas. Y pues como es nuestro primer ejercicio no van a quedar en cero, pero van a tener una nota baja. Entonces, Ah, para bueno, tanto para usted como para todos los que puedan verla, para que estén pendientes de esta situación. A los que tienen esa situación, yo les adjunto los links en donde encontré las problemáticas. Bueno, yo me llamo Camilo Salazar, soy el sí, ya facilitador. en ¿Usted la es de Florida tutoría Blanca? presencial. Sí, sí, señor. La Bueno, tutoría del viernes fue. sí. Muchas de las cosas que vamos a tocar ya las vimos con ustedes. Si en algún momento usted considera que no es necesaria esta tutoría, bien puede abandonar la sesión, no hay ningún inconveniente. Yo seguiré, digamos, y dejaré la Sí, grabación son para todos. importantes. No son muy Entonces, importantes. sí, Sí, muy importantes. sí. Para Entonces, uno pues aclarar dudas. sí, en esta diapositiva, pues lo que trato de mencionar es como la dinámica que vamos a tener, una primera exposición, ya la presentación que, digamos, hice y lo que tenía que mencionarles. Recuerden que el parcial es el día 9, el sábado, va a estar habilitado más o menos de 2 o 3 de la tarde hasta más o menos 8 o 9 de la noche. Del- Van a, van a contar con un solo intento y y con un tiempo máximo de 30 a 45 minutos. Es de opción múltiple, entonces para que se agenden, digamos, ese tiempo. Ah, bueno, sí, señor. ¿Sí? Ya vamos finalizando el primer corte de todas maneras. Espero que en el segundo nos vaya un poco mejor debido a las dificultades iniciales. La última nota era la del ensayo. La última nota que tenemos hasta el momento es la del ensayo, sí señora. La del ensayo. O sea, es del primer corte. Ese es del primer corte. Faltaría el parcial y ya quedan con sus notas. Ah, bueno, gracias. Sí, no, ya estoy finalizando las calificaciones. Es un poco extenso porque son como 90 estudiantes, más o menos de entre 4 y 5 páginas, entonces son casi 300 páginas las que tengo que leer. Ahí voy. Bueno, después de que finalice la sesión, bien sea que continúe usted, llegue alguien o esté simplemente yo solo haciendo la grabación, se propone dejar un tiempo destinado para responder las dudas de los estudiantes. Eh, Espero que en la formulación de las dudas se traten de hacer de forma clara para que no tengamos que perder un poco de tiempo tratando de descifrar cuál es el problema. ¿Listo? Entró José. Sí, sí, Hola señor. José. Eh, bueno, entonces teníamos... Jessica, voy a silenciarle el micrófono, ¿listo? Cualquier Ah, cosa, bueno, alza sí, la mano o señor. escribe por el chat. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Gracias. Listo. ¿Aló? Eh, bueno, el tema que nos convoca a nosotros es principalmente los textos de neuropsicosis de defensa y nuevas observaciones de neuropsicosis de defensa de Sigmund Freud, nuestro texto central, sobre el cual prácticamente se basa gran parte de nuestro trabajo conceptual, amén de que tenemos la parte de la autobiografía, que tenemos simplemente dos cortos capítulos de la misma, y ya, digamos, ese es como
nuestro momento. Entonces, en la neuropsicosis de defensa, tenemos que tener claro que yo sé que ustedes han visto de pronto otras asignaturas o tienen algunos conceptos ya de psicoanálisis, pero tenemos que entender que tenemos que situarnos dentro de los textos que estamos trabajando. Es decir, que si estamos hablando de las neuropsicosis de defensa, de la histeria y de la definición de histeria que Freud da en 1800 a 1900, de 1880 a 1900, ahí no puede ir incluida, por ejemplo, la tematización del yo y super yo. Eso no está ahí. Freud lo empieza a desarrollar más o menos hasta después de 1910. No entiendo por qué aparecen estos términos que realmente no tienen que ver allí. Eh, y entonces, propongo que en la lectura de los textos, por favor, se concentren en los textos que estamos trabajando nosotros, aun si usted ya tiene un saber ganado de psicoanálisis o de algunas lecturas de psicoanálisis. Bueno, esta es, como de pronto ya algunos estudiantes han podido observar, en nuestro caso Jessica eh, ha podido observar esta gráfica ya en las sesiones donde aparece la dinámica del inconsciente y el yo y el síntoma. ¿Sí? Es muy importante que se pueda comprender que... Ay, ¿qué dice? Ya. Es muy importante que se pueda comprender que en el psicoanálisis hay una consideración de lo que es el inconsciente. ¿Sí? Podemos pensarlo como se puede evidenciar en la flecha. Lo vamos a pensar simplemente de manera didáctica, no significa que esto sea de esta forma literalmente, pero podemos pensar que el inconsciente es una fuerza, es un impulso, es un pulso, una pulsión, como ustedes han podido observar en algunos otros textos, que quiere emerger, ¿sí? Que quiere salir a flote, que quiere poder aparecer. Los impulsos que Freud va a tematizar son los impulsos de carácter sexual. En la época de Freud recuerden que de lo que se trataba era, se empezó a estudiar sobre todo los casos en mujeres, aunque en la autobiografía podemos identificar que no solo se tratan de mujeres, que hay histeria también en los hombres, pero si se empieza a tematizar en las mujeres es porque se identifica que sobre ellas y sobre su sexualidad recae un componente de represión muy fuerte a partir de la cultura de la época. Es decir, que para la época de Freud, las mujeres no podían tener ningún tipo de satisfacción sexual, no podían considerar que tenían algún deseo sexual de ninguna índole. Su impulso sexual, la pulsión sexual, se veía entonces reprimida para salir a partir de las reglas y normas culturales. Las reglas y normas culturales conforman lo que es el yo. ¿Sí? Más adelante, en otra unidad, quizás podamos profundizar aquella forma que configura el yo, que es a través de las identificaciones. Por el momento simplemente nos interesa que el yo asume las condiciones culturales, familiares y de su entorno, y a partir de ellas se forma. Este yo, chicos, estamos, vamos bien. Me pueden escribir quizás por el chat. ¿Están ahí? José, Jessica. Vamos bien, ¿cierto? Entonces, listo. Voy a suponer que el alzar la mano es que vamos bien. Bueno. Hola Dora. Entonces,
¿José quiere decir algo? Ya va. José, ahí está. ¿Puede hablar? ¿No? Bueno, continúa entonces. Hola, Dora Alba. Eh, chicos, se pueden comunicar por el chat, ¿listo? Para mayor fluidez, por favor. Entonces, como venía mencionando, el yo, que es la instancia de represión, ahorita no nos vamos a preguntar qué es el yo y cómo se conforma el yo. Más adelante podremos observar de manera tangencial este concepto. Eh, este impulso sexual que quiere salir, el yo impide que salga, ¿sí? Entonces podemos observar en la gráfica que el inconsciente o el impulso sexual o el pulso sexual quiere salir, quiere aparecer, por eso va hacia arriba. Y hay una fuerza de represión que está caracterizada por el yo, que lo golpea y le dice, digamos, que no puede hacerlo, ¿sí? Es la instancia de los padres también. Sin embargo, este impulso inconsciente o este pulso inconsciente no desaparece. Esto lo tienen que tener muy claro, porque de allí depende la teoría psicoanalítica. El impulso inconsciente no desaparece, persiste siempre. De allí que tanto en la histeria como en la psicosis, en la obsesión y en la fobia, siempre persista la causa inconsciente que la genera, ¿sí? Entonces, el impulso inconsciente quiere salir. El yo, hola Henry, el yo le dice no a este impulso inconsciente, no significa que lo niegue. Entonces, digámoslo, esto es una forma de colocarlo, golpea la dirección hacia arriba de ese impulso y hace que se genere un síntoma, ¿sí? En otros términos, se llega a un acuerdo entre el inconsciente que quiere salir y el yo que está diciendo no a ese inconsciente, ¿sí? Se hace, digamos, una transacción, un acuerdo, una mesa de diálogo y se llega a un acuerdo final. Se pacta algo. ¿Qué se pacta? Que ese impulso puede salir, pero va a salir deformado, ¿sí? Esto es muy importante. El impulso sale, pero sale con otra forma, con otro tono, ¿sí? En un punto de la exposición de Freud, él nos dice que en uno de los desórdenes que expone, al impulso inconsciente esto es importante, se le quita el afecto a la representación, digámoslo, que la representación por ejemplo, la flechita, ¿sí? Es la figurita, ¿sí? Y el afecto es lo verde, esto, que llena la figurita. Entonces, lo que sucede es que en la represión, a esa representación, a la forma de la flechita, se le elimina el contenido de afecto, es decir, lo verde. Es como si a esa idea que tenemos, esa idea sexual, se le elimina la carga energética de la sexualidad y queda la idea, ¿sí? Entonces, nos queda la formita de la flecha, pero ya no nos queda el color es el afecto, ¿sí? El afecto no desaparece, el afecto persiste. Este es uno de los puntos complejos en la economía psíquica. Entonces, resumiendo el proceso, el impulso inconsciente que va contra de los criterios y de las normas que ha asumido el yo, al querer salir, se ve reprimido por el yo y llegando a un acuerdo, estos dos términos, yo e inconsciente, se transforma en una nueva cosa, ¿sí? Esto es el síntoma. Esta estructura es lo principal en psicoanálisis, digamos, es como la base general de lo que podríamos pensar que es la terapia psicoanalítica, diferente, por ejemplo, de la terapia conductual, diferente de otros tipos de terapéutica. ¿Listo? Entonces, a partir de este esquema, podemos abordar, eh,
las siguientes cuestiones que nos plantean a partir del texto de Freud. En esta gráfica es una suerte de complemento a la gráfica anterior, ¿sí? Con un extra que es el mecanismo de defensa. La representación sexual está articulada con la oposición del yo, como ustedes podían observar en las flechas, ¿sí? Están articuladas yo y representación sexual y la instancia del yo. Y cuando las dos se articulan, es decir, cuando choca yo y representación sexual, como aquí vemos, aquí digamos ocurre un choque entre ellas, se genera entonces un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa tiene lugar especialmente para evitar que la representación sexual, que va en contra de los criterios del yo, pueda salir. Es decir, el yo se defiende de alguna forma de la representación inconsciente, ¿sí? Esta forma de defenderse, el del yo, es también lo que aquí se consideraba como el síntoma, la transacción a la cual llegan, el acuerdo final al cual llega el yo y el inconsciente, o en este caso, la representación sexual y la oposición del yo, ¿sí? Llegan entonces a un acuerdo en donde va a salir ese contenido inconsciente de la pulsión sexual, pero deformado, ¿sí? Es un mecanismo de defensa, es decir, es una deformación lo que va a ocurrir entre estos dos contenidos. Freud menciona en el texto diferentes expresiones al respecto. En la página 49 del primero de los textos de Neuropsicosis de Defensa, dice que se trata de lo inconciliable de una representación sexual, no es literalmente esta, es como el espíritu de su afirmación, que hay una representación inconciliable, que es esta representación inconciliable en su vida psíquica normal, ¿sí? Es importante estas dos estructuras generales eh, que nos permiten reconocer la estructura de lo que es un mecanismo de defensa. Tenemos que tenemos que tener presente siempre esta estructura, ¿sí? Lo inconsciente no desaparece, es decir, la representación sexual, o si lo quiere ver usted como el impulso sexual, como la energía sexual, no desaparece por más oposición que haya, sino que muta. ¿Listo? En esta última diapositiva, en la cual nos demoraremos un poco más, ya que nos conlleva al punto central de nuestro desarrollo, vemos que Freud identifica al menos tres grandes mecanismos de defensa en sus textos: la histeria, la obsesión y la psicosis. ¿Mm? Recuerde que, según la autobiografía, pudimos identificar que Freud inicia con Charcot, después de haber tenido algunos impases con otros profesores, Charcot era uno de los especialistas en histeria, que inicia con Charcot, y antes de llegar a la asociación libre, que es lo que se conoce habitualmente de la persona sentada en el diván, lleva a cabo lo que se llama el método catárquico o catártico, ¿sí? De la catarsis. Me permito leer una parte de la definición del método catártico que menciona Freud. El método catártico es volver a guiar la excitación sexual, ¿sí? La excitación reprimida, la excitación que quiere salir y no sale. Volver a guiar esta excitación con conciencia de la meta, es decir, con conciencia que quiere una satisfacción sexual, que es lo que espera que ocurra, y va de lo corporal a lo psíquico, es decir, reconducir. Esto, aquí empezamos a ver la histeria. Reconducir esa excitación reprimida de su presentación sintomática, conducirla de acá, del síntoma, reconducirla de nuevo a qué es lo que está pulsando acá, qué es lo que está queriendo decirse acá. Entonces, reconducirla de acá, de esta deformación,
a la vida originaria, a la vía originaria de cómo se presentaba. Ese es más o menos el método catárquico. ¿Sí? Es importante que tengan presente que pasó por diferentes intentos antes de llegar a la asociación libre, ¿no? Recuerden que en un inicio, eh, José está preguntando. Recuerden que al final en unos 20, 15 minutos damos espacio para las preguntas de ustedes. Les vuelvo a colocar la diapositiva 1 a las personas que han ido llegando para que la tengan presente. Eh, de lo que se trata aquí es que vamos a finalizar 20 minutos antes para responder sus dudas. Es importante que trate de formular de manera precisa sus dudas para que nos beneficie a todos. Entonces, el mecanismo de defensa. Y vamos de nuevo al mecanismo de defensa. Freud pasa por la hipnosis. Tengan presente todo lo que les estoy diciendo acá, por favor. Pasa por la hipnosis, pasa incluso por presionar su mano en la frente de las personas para que puedan hablar, ¿sí? Antes de llegar a lo que es la asociación libre. Bueno, la histeria. Eh, ¿Alguien le alzó la mano? ¿Alguien alzó la mano? Podrían escribir por el chat. ¿Me están escuchando? ¿Están ahí? ¿Aló? ¿Hay alguien presente o todos se fueron? Supongo que todos se han ido. Bueno, continúa entonces de todas maneras y la grabación queda para su uso. El mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La representación que ha sido reprimida, al no desaparecer, recuérdelo, es muy importante que tenga presente que la represión reprimida no desaparece. Eh, Esta representación reprimida entonces va a pasar, digamos, de su estado de excitación, del estado en el que se encuentra, que es el inconsciente, de ese estado de excitación que es el inconsciente, se va a convertir en un movimiento del cuerpo, entre comillas, movimiento. ¿Sí? Es decir, se transpone a lo corporal, como dice Freud, la suma de excitación sexual. Este es el punto clave en la histeria. La excitación que se ha visto reprimida, al no desaparecer, se transforma en una parte del cuerpo. Esta es la histeria de conversión. Esto es lo importante, ¿no? Lo importante es precisamente que el afecto no desaparece, que todo continúa más o menos igual. La histeria de conversión, digamos, las partes que se afectan en el cuerpo de la histérica van a depender de relaciones de contigüidad, ¿sí? de, mm, de que si algún hombre en esa época habló, tocó casualmente o rozó la pierna de una mujer, esta mujer sufría ya de histeria, estaba preparada para ello. Ella, al excitarse ante ese roce, lo que va a llevar a cabo inconscientemente, acuérdense que son mecanismos como automáticos, es es, digamos,
que su pierna, la que ha sido tocada, pierda toda sensibilidad. ¿Sí? Es una forma de defensa lo que ocurre allí. La pierna de la mujer que fue rozada por el hombre, que generó excitación en la mujer, al serle prohibida a la mujer de la época cualquier tipo de excitación sexual, la mujer entonces lo que hace es trasladar la defensa, es decir, ella ya no se va a defender contra la excitación sexual, porque para ella incluso eso no existe. Tan complicado es que en esa época era que incluso pensar que ella se podía excitar no existe, no podía ser incluso pensado por ella. Entonces ella lo que ocurre es que no se defiende contra la representación sexual o contra la excitación sexual, sino que lo que hace inmediatamente es inmovilizar su pierna, es decir, se defiende contra la pierna, pero no sabe que de lo que se defiende es de la excitación sexual. ¿Cómo se defiende respecto a la pierna y la excitación sexual? Digamos, haciendo que la pierna no sienta. ¡Pum! Ocurrían estos síndromes en donde perdía completamente la sensibilidad la persona, no había ningún daño neuronal, no había ningún daño fisiológico, ni físico, ni de ningún tipo del cuerpo. Y sin embargo, se evidenciaba que la mujer no tenía ninguna sensibilidad en la pierna. ¿Sí? Histeria de conversión. Casos en donde las mujeres se quedaban ciegas sin ningún tipo de daño ni en los ojos ni en el cerebro. Esto es más o menos la histeria de conversión. Freud allí alcanza a mencionar algunos de los aspectos de la histeria de conversión. Recuerde a su vez que también en esta época Freud eh, hacía énfasis en que lo que él iba encontrando en sus histéricas, como él las llama, es el hecho de que cada una de ellas había sufrido algún tipo de abuso sexual. ¿Mm? Este tipo de abuso sexual, Freud entonces va a postularlo como la causa de la histeria, como la causa de todo, y veremos en un momento por qué. Sin embargo, Freud después va a observar que lo que realmente ocurría en la mayoría de los casos era una fantasía de ser abusada de las pacientes y de los pacientes igualmente, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. Eh, las vivencias, pero quedémonos en esta hipótesis de Freud, en la cual él, en el mismo texto que ustedes pudieron leer, va a decir que llegó a retractarse en un momento, en un pie de página. Pero entonces, los sucesos que le ocurrieron a la persona en la infancia, digamos, un abuso sexual o un abuso sexual de cualquier orden, en ese momento la persona no tenía los conceptos o no tenía el desarrollo eh, libidinal necesario para saber que era un, un abuso sexual. Esto va a llegar solo después, en la adolescencia, en la adultez, cuando un suceso nuevo despierte en esa persona el recuerdo de ese primer abuso. ¿Sí? Es muy importante considerar que, de lo que se está hablando acá en la histeria y que va a retomar en la obsesión es de la pasividad. ¿Sí? Hay un primer momento de pasividad. Este primer momento se ve articulado a partir de la imagen, la fantasía o incluso la realidad de un abuso sexual. Abuso sexual que, repito, en el momento de ser cometido en la temprana infancia no tiene para el niño las consecuencias suficientes de que es un abuso al no haberse desarrollado completamente y solo es en la adultez o en la adolescencia cuando un suceso similar despierta ese tipo de recuerdo del abuso primario y allí ocurre entonces la histeria o la obsesión. ¿Sí? Al lado entonces de la histeria, que se basa sobre todo en la pasividad de la persona, que se trata entonces de una conversión de la excitación sexual a lo corporal, o como dice Freud, de la transposición, es decir, pasar de la excitación sexual inconsciente al cuerpo, se ubica la obsesión. La obsesión tiene muchos aspectos ahí en el texto de Freud. ¿Sí? Es bastante extensa su exposición, incluso llega a ser un poco más completa que la misma exposición de la histeria. Eh, pero tiene otro orden, ¿sí? Sí. La definición de Freud de la obsesión
dice más o menos así, esto es una paráfrasis igualmente. Todo esto lo pueden encontrar en los textos. La obsesión es cuando el afecto permanece en el ámbito psíquico de la representación. Cuando el afecto permanece en el ámbito psíquico. La representación se ve segregada de la conciencia, pero el afecto liberado se adhiere a otras representaciones en sí no inconciliables. Es decir, tratemos de aclarar esto un poco. A ver. Si habíamos dicho en un inicio, esto es simplemente un ejemplo, que la representación es como el contorno. Dora, Alba, y ahorita damos paso a las preguntas. Eh, si la representación es como el contorno de la flecha, la forma, y el afecto es este, esta pinturita la cual se encuentra dentro de la flecha, en la obsesión de lo que se trata es que a esa representación le quitamos esa pinturita. La representación entonces ya no es ningún problema para yo, es decir, ya la acepta porque le ha quitado la carga sexual. Entonces yo puedo seguir pensando en la flechita, pero esa pinturita verde no desaparece. ¿Qué sucede? Hay otro conjunto de representaciones acá, digamos. Esa pinturita verde se empieza a adherir a cada una de esas representaciones, una a otra, una. Allí se forma entonces la representación. Dora, ¿quiere decir algo? Puede escribir por el chat. Bueno, de eso se trata la obsesión, una representación a la cual le quito el monto de afecto y el afecto se va a enlazar con otras representaciones que no tenían ningún problema para el yo. Es decir, a la representación en la época de Freud de una chica que sufría de obsesión, a la representación de una excitación sexual por un hombre, le quito yo el afecto, la excitación y pego ese afecto a otras representaciones, por ejemplo, el contar, el acumular objetos, ¿sí? Entonces, ese afecto que se vio liberado de la representación se pega a los objetos, digamos. Y ahí es donde, por ejemplo, las personas devienen acumuladoras, como en los programas de televisión. ¿Sí? Recuerda igualmente que la obsesión, a diferencia de, o complementando la histeria, que era a partir de la pasividad, eh, tiene lugar porque en la persona ha ocurrido una acción de agresión que han sido ejecutadas con placer. ¿Sí? La persona obsesiva, menciona Freud, ha llevado a cabo una acción agresiva y le ha encontrado además placer a esa acción. Lo que entonces sucede es que el yo hará que ese placer que se siente sea sentido como algo malo. ¿Sí? Entonces allí es donde aparece la defensa, que es la obsesión. ¿Sí? La obsesión es la forma de desalojar un placer que ha tenido lugar a partir de una agresión. ¿Sí? Un placer intenso que se siente en la temprana niñez a partir de una agresión. Entonces lo que hace la obsesión es evitar que ese placer agresivo tenga lugar. ¿Sí? De allí que se empiecen a hacer rituales, como menciona Freud allí mismo, en el caso de un niño que tenía un ritual obsesivo, está en un pie de página, espero que lo puedan observar detenidamente. Pero para Freud la obsesión tiene 4 momentos, es importante esto en la obsesión. Un momento, etapa 1, que es un momento que está en todos los mecanismos de defensa, es un momento de pasividad. ¿Sí? Pero si bien la histeria se centraba en el momento de pasividad y era transponer a lo corporal una suma de excitación, en la obsesión hay un segundo momento. A la pasividad se le agrega una etapa 2, que es la etapa de la agresión, ¿sí? Del acto agresivo.
No estamos aquí hablando de etapas sadicoanal ni absolutamente nada de eso. Por favor, olvídense de todas las etapas, no nos interesan. Hay un tercer momento, una tercera etapa después de la agresión, que es la defensa de ese placer que ha sentido el sujeto a partir de un acto de agresión. Tenemos tres etapas hasta el momento. Pasividad, que es la seducción, que es la etapa que se comparte con la histeria. Una segunda etapa, que es la agresión. Una tercera, que es una defensa contra la agresión. Y una cuarta, que es que eso de lo cual me quiero defender yo, ese placer que estoy intentando como conjurar y quitar de mi vista a partir de la obsesión que me ha aparecido, retorna. ¿Sí? Ahí hablamos entonces del retorno de lo reprimido. Expresión muy importante para el psicoanálisis. La defensa fracasa. Casi siempre la defensa para el psicoanálisis fracasa. La defensa obsesiva fracasa. ¿Sí? Defenderse de ese placer intenso que ha tenido lugar, fracasa y eso reprimido retorna de una manera más fuerte. Esto reprimido que el acto obsesivo quiere conjurar, quiere desalojar, retorna de una manera más fuerte, ¿sí? Con mucha más fuerza. Entonces las obsesiones se descontrolan, eh, como lo pueden ver ustedes en su clínica, como lo puede ver incluso usted también en televisión. La obsesión además tiene una cuestión que son los actos obsesivos. ¿Sí? Es importante que usted pueda identificar qué es un acto obsesivo en Freud. Por favor, necesito que puedan aclarar ello, ya que a partir de allí nos vamos nosotros eh, a centrar también en la unidad 2. Esto va a reaparecer en la unidad 2 de nuestra aula. Sí, entonces, las acciones obsesivas, menciono rápidamente, son simplemente formas en que la obsesión se instala como acto. ¿Sí? Ya son rituales que se instalan, son cosas que se tienen que hacer. Y finalmente, bueno, la obsesión tiene como compañera la angustia, a la fobia. Y la fobia, en la fobia se presenta principalmente la angustia. En la obsesión, por su parte, se va a presentar principalmente la ansiedad, pero también otros tipos de afectos o procesos como la duda, el remordimiento. ¿Sí? Eh, Al lado de estas, situamos entonces finalmente la psicosis. Con esto ya vamos terminando y vamos a dar paso rápido a las preguntas. La psicosis es, si bien habíamos hablado que se trataba, era de la represión, usualmente del afecto, ¿sí? Usualmente en la histeria y en la obsesión se reprime el afecto, la representación queda libre, como mencionaba ahorita con la flechita, ya no interesa la representación porque le quitamos el afecto sexual, entonces puedo pensar en el hombre o en la mujer que me haya excitado sexualmente porque ya ese afecto de excitación se ha eliminado, pero ese afecto en la obsesión y en la histeria eh, no desaparecía. En la psicosis, en cambio, vemos que es una forma del proceso del sujeto de desalojar de la conciencia tanto el afecto como la representación. En la psicosis, entonces, todo se elimina, ¿sí? Afecto y representación se van, desaparecen, no queda absolutamente nada, esto se va, todo esto se va, digamos, el afecto y la representación se reprimen, pero reprimirlo no significa que desaparece, recuerden eso, ¿sí? No desaparece en la psicosis. El yo en la psicosis se defiende de una representación insoportable, ¿sí? Y se sacrifica realidad objetiva para darle campo a este proceso. Es decir, si ustedes pueden observar, por favor, es muy importante y muy bonito además el caso de una chica con un desorden psicótico en donde se puede evidenciar todo el proceso de la psicosis. Lo que ocurre es que desaparece afecto y representación,
pero es como, pongámoslo entre comillas lo siguiente, ¿sí? Es como para colocar un ejemplo. Es como si dentro de la realidad se hubiera perdido una parte, el afecto y la representación reprimidas, es decir, pongamos un hombre que le gustaba a una mujer de la época, reprime el recuerdo del hombre, la imagen absoluta y el afecto, lo reprime, la realidad, digamos, ahí tiene un vacío, entre comillas, y entonces de lo que se trataría es de, esto es muy entre comillas, pero es para darnos un ejemplo, es de poder llenar de nuevo ese trozo de realidad perdido y lo llenamos a partir de una alucinación, ¿sí? Es decir, sacrificamos un trozo de la realidad y para que en el proceso de represión del afecto y la representación, y en ese sacrificio aparece entonces la alucinación, ¿sí? O la paranoia alucinatoria, como menciona Freud. Estos serían los temas principales para nuestro parcial del sábado. Recuerden que el parcial del sábado está destinado para realizarse más o menos en un lapso desde las 2 o 3 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Estamos configurando este proceso. Usted tendrá 45 minutos para realizarlo y un solo intento. 45 o 30 minutos o 30 minutos para realizarlo y un solo intento. Entonces, por favor, tengan el sábado destinado para esta actividad. En este parcial lo principal van a ser estos mecanismos de defensa. No tematizaremos la libido, tematizaremos una parte de la autobiografía de Freud y estos mecanismos de defensa, de los cuales hemos intentado dar una explicación, mmm, espero yo que exitosa hasta cierto punto. Finalizamos lo que habíamos dicho de la primera diapositiva. En la primera diapositiva habíamos mencionado que teníamos una exposición, ya dije algunas pautas y problemáticas que se ha presentado con el ensayo. La repito que ha habido algunos problemas de plagio, sin embargo hay que tener en cuenta eso, cada uno yo le hago la observación pertinente. Después de eso dimos la exposición extensa y vamos a finalizar quizás con unos 15 minutos nomás, no sé si al finalizar esto se cierra automáticamente o no, de preguntas. Entonces, eh, recuerden que intentaremos de ahora en adelante hacer una sesión de estas semanalmente para ir aclarando paso a paso los conceptos de los que no tengamos suficiente claridad. Entonces, ¿hay alguien que tenga alguna duda? ¿Quiere que profundicemos en algo? ¿Puedo colaborarles en algo? ¿Aló? ¿Me pueden escribir al chat? Alcen la mano y yo les cedo el micrófono o el chat. Está todo tan claro que no necesitamos nada más. Listo, Dora, ya le doy la voz. Creo que Dora puede hablar, ¿no? A ver acá. ¿Aló, Dora? Dora tiene micrófono, ¿cierto? No, Dora. Eh, ¿Cómo hago para darles la voz? A ver. Convertir en... Si alguien me puede... A ver.
Estoy intentando darle la voz. ¿O puede colocar la duda en el chat, por favor? ¿No? Mientras intento situar. Por favor, pueden colocar la duda en el chat. Alumnos. Por favor, pueden colocar la duda en el chat. ¿No? Por favor, pueden colocar la duda en el chat. Les estoy intentando mencionar, ya que no... Ah, mire. Sí, Jessica. Sí, Jessica, la leo. Sí, Jessica nos pregunta que cuál sería la metodología de la exposición. Quizás voy a colocarlo de nuevo un poco más claramente, pero la metodología de la exposición es simplemente exponer, ¿sí? Exponer de manera clara eh, con las pautas conceptuales que allí, que allí se proponen. Por ejemplo, en la actividad 6 se trata de exponer dos formas de desviación respecto al objeto sexual, es decir, una suerte de resumen, ¿sí? Que usted me va a colocar. No es nada más exponerlo con sus palabras, es muy importante, con sus palabras. A mí me interesa más sus palabras que se están formando poco a poco, que de pronto si usted siente la tentación de querer colocar algo completamente técnico o algo así. Y entonces, por ejemplo, en la actividad 6 se trata de exponer, esto es a partir del texto de Freud. Cuando ustedes lo lean van a encontrar un poco más de sentido a lo que allí aparece, a las dos formas de desviación respecto al objeto sexual que aparecen en el texto de tres ensayos de teoría sexual, y las dos desviaciones respecto al fin sexual, ¿sí? Es decir, que me exponga qué es la desviación sexual con respecto al objeto, al fin, y ya, con sus palabras, más o menos unas 2 páginas, puede ser en Word, en PDF, perdón. No se trata de algo más, ¿sí? Sí, Sandra, es que si pudiera ver cómo darles el micrófono, pero bueno, Sandra, puede escribir en el chat. Dora Alba no quiso escribir en el chat. No, lo último no lo entendí. Ah, mire, Jessica, usted tiene micrófono otra vez. Aló. Sí, la estamos oyendo, Jessica. ¿Algo Entonces más, Jessica? el parcial es solo un intento, ¿cierto? Sí, señora, es solo un intento, son 10 preguntas con A, B, C, D Y y solo ya. entran los mecanismos de defensa, ¿cierto? La histeria, la obsesión y la psicosis. La histeria, obsesión, psicosis, fobia y unas partes de la autobiografía. No va a entrar teoría de la libido. ¿Sí? Ah, o sea, eso no entra, lo de las etapas de psicosocial, No, psicosexual. no, la libido no va a entrar, simplemente la neuropsicosis de defensa y la autobiografía. Recuerden que Ah, en el neuropsicosis son 3 textos: neuropsicosis de defensa, nuevas observaciones y obsesiones y fobias. ¿Sí? Son 3 textos, más el texto de la autobiografía, capítulo 1 y capítulo 3. de la Especialmente autobiografía, capítulo 1 y capítulo 2. especialmente el capítulo 1, ¿sí? Que es como de la Ah, bueno, historia sí, de la señor. formación de Freud. ¿Listo? Bueno, sí. ¿Alguien más? Sandra, si quiere puede escribir en el chat. Yo la verdad no sé cómo. Murcia Henry, o no sé el apellido. Si tienen dudas, por favor, podrían escribir en el chat.
¿no? Sandra, tienen todos el micrófono activo. Ah, miren. ¿Cómo es la forma de entrega de la exposición, Jessica? Pues la forma es, no sé, en la plataforma, un texto o un cuadro de comparación o un texto. Y aquí vamos a ser un poco más libres en la dinámica. Sin embargo, lo más importante es que sean las palabras de cada uno de ustedes, ¿sí? No me interesa, realmente, créanme que no me interesa que coloquen teoría y teoría y teoría. Me interesan son sus palabras. A los que les ha ido bien en el trabajo del ensayo es porque han sido sus palabras o, construidas con esfuerzo, más que me citen vocabulario que quizás no nos es pertinente en el momento. Sí, eso de todas maneras lo determinamos en estos días. Yo les dejo bien las instrucciones bien claritas de nuevo para que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Alguna pregunta más respecto a la sesión de hoy? Sandra, usted tiene la mano arriba. Yo la verdad quisiera darle el micrófono, pero créame que no he logrado dar con el chiste del micrófono. Sí, vamos, si no hay más dudas, empezamos a finalizar. Sandra, mire. Sí, Sandra, claro, mire, pues de pronto nos estamos adelantando un poco, pero bueno, el tema, como ahí se menciona, ustedes tienen que leer 3 ensayos de teoría sexual de la página 123 a la 145, como las primeras partes del texto, eh, y hacer la actividad que ya mencioné con Jessica, ¿sí? Exponer, cuando lean el texto, por eso es importante que lean el texto. Van a entender cuando yo hablo tienen que exponer sobre las dos formas de desviación respecto al objeto sexual y las dos desviaciones respecto al fin sexual, ¿sí? Entonces, usted simplemente lee el texto, son más o menos 20 páginas, 20 páginas, ¿sí? Y a partir de allí me hace una exposición, me expone como a partir de un cuadro comparativo, a partir de digámoslo así, un ensayo muy corto de máximo unas 2 páginas, ¿sí? No es nada más, expone lo que se le solicita y listo, ¿sí? Pero podríamos leer primero el texto y a partir de ahí pasar a entender la pregunta y la tarea que se nos propone, ¿sí? ¿Algo más? La paquete. ¿Cierto? Karen ya llegó muy tarde. Ahí la subí. Sí, recuerden que el parcial vale el 50% de la nota, ¿no? Como se menciona allí. Entonces, a los que les ha ido un poco regular, quizás en las actividades anteriores, por favor podrían concentrarse en el parcial. Va a ser un tiempo de más o menos 30 minutos, 10 preguntas y, y ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? ¿Me pueden escribir por el chat, me hacen el favor? Nada. Sandra, puedes escribir. Yo la verdad es que si pudiera dar el micrófono lo daría. No he logrado dar con el chiste del micrófono. Es mi primera experiencia en este tipo de plataforma, entonces pueden escribir por el chat. Si no, vamos finalizando la sesión. ¿No más? ¿No? Bueno, entonces, recuerden, el parcial va a ser más o menos de 2 o 3 de la tarde del sábado va a estar abierto hasta más o menos 8 o 9 de la noche del mismo sábado. Usted va a tener por ahí un promedio de 30 minutos para responder 10 preguntas, es solo un intento. ¿Listo?
El parcial vale el 50%. Recuerde que los trabajos han tenido algunas dificultades porque se han encontrado algunas partes de trabajo por internet y eso ha dificultado un poco el desarrollo de las sesiones. Sin embargo, de ahora en adelante eh, trataremos de hacer todas las sesiones por este medio, los martes a la misma hora, para aclararles bien sea dudas metodológicas o bien sea dudas de contenido de las asignaturas. ¿Sí? Por favor, lea los textos. Eh, Recuerde que me interesa sus palabras, me interesa su conocimiento y no me interesa que usted me esté citando cosas y cosas y cosas. Y la última pregunta, ya iba a irme. Profesor, en la histeria y la obsesión el afecto se reprime y en la psicosis el afecto y la representación desaparece. Más o menos. Recuerden que, que nada desaparece, ¿no? Recuerde que en la psicosis la representación y el afecto son reprimidos, desalojados de la conciencia, pero no desaparecen. En la histeria y en la obsesión sí hay un punto ahí de que el afecto a la representación inconciliable con la conciencia, como dice Freud, se le retira el afecto. ¿Sí? Y ese afecto se transpone en un síntoma corporal en la histeria y en actos obsesivos en la obsesión. ¿Sí? Y en la psicosis, recuerden, no desaparece nada, todo permanece, pero al permanecer, al ser reprimido representación y afecto, cosas extrañas le suceden. Bueno, entonces, no más, ha sido un gusto tener primer eh, chat con todos ustedes. De verdad espero que haya logrado un poco de claridad con los conceptos. Les deseo muchísima suerte en el parcial. Eh, y nada, nos vemos entonces en 8 días para aclarar de pronto dudas metodológicas. Eh, y listo, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por su asistencia. Hasta luego.